eso les digo todo. José Manuel, bienvenido al programa. Buenas tardes, ¿cómo estás? No Muy lo buenas tengo, tardes, Pedro. te oigo muy bajito, ¿aló? Aló, ¿me escuchas, Sí, ahora Pedro? sí, mejor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por el contacto. No, gracias a ti que nos estás atendiendo. Hoy es un día un poco complicado por todo lo que sucedió el fin de semana con la gente de Hamas que ataca a Israel, toda la gente que se está pronunciando no. Vimos unas noticias un poco extrañas sobre un ataque a la ópera de Sydney, no sabemos qué pasó ahí, no lo he corroborado bien, pero bueno, vamos a hablar también de la bolsa que sorprendentemente cierra arriba a pesar de las circunstancias. Quería que nos hicieras un panorama de qué es lo que está pasando, por favor. Bueno, están pasando muchas cosas. Yo por razones académicas estoy ahorita en Madrid y Madrid está en una alarma general dado las amenazas que ha hecho Hamas. Ya sabemos que el atentado más importante que ha vivido Madrid en toda su historia fue hecho por grupos radicales musulmanes. Y claro, hay mucho miedo a que vuelvan a repetirse eventos como ese en Londres, Madrid, París. Y entonces, bueno, hay un estado de angustia, ¿no? De emergencia. Sin embargo, es importante recordar también, Pedro, que esto obedece a grupos radicales del mundo musulmán. El mundo musulmán es un pueblo noble, cariñoso, hospitalario. No es la cultura, la religión musulmana, son grupos radicales del mundo musulmán. Y eso es lo que hay que tener muy claro a la hora de entender lo que está ocurriendo en el planeta. Muy bien, sí, el tema es muy profundo, es muy complicado para explicarlo rápidamente en un programa de radio con el tiempo reducido, pero sí nos interesa Claro. ver las consecuencias de lo que tiene. Nosotros vemos ahorita la pantalla de CNN en vivo, el tema es importante. Toda la pantalla que ellos tienen es en rojo, así como una ciudad incendiada. Dice que además se está amenazando con liquidar algunos de los rehenes que tienen civiles si siguen atacando a Gaza sin ningún tipo, si los atacan sin ningún tipo de advertencia. Pero ellos atacaron Hamas a un concierto que iba por la paz y agarraron, por ejemplo, a una joven muy bonita artista y la agarraron y la llevaron como trofeo. Y son cosas que se escapan de la civilización, que es como una cuestión muy primitiva. No sé qué opinas tú. No, totalmente. Por eso te decía que son grupos radicales. Yo he estado por razones académicas en el mes de septiembre 2 veces en Arabia Saudita y Qatar. Y los Árabes Sauditas, que como sabes, es los dos lugares más importantes de la religión musulmana, la Meca y Medina, se encuentran en Arabia Saudita. Pero la gente culta, la gente inteligente, la gente promedio en Arabia Saudita y Qatar no tiene ningún conflicto con el mundo occidental. Esto hay que tener, como te decía, muy claro que son los radicales, gente que está desequilibrada emocionalmente, mentalmente, que está planteando estos ataques al mundo occidental. Pero eso no es la generalidad del mundo musulmán. Yo sé que esto es muy debatible en unas circunstancias de emergencia global, inclusive la ciudad de Madrid, en la que yo estoy ahorita por razones académicas, está en emergencia, pero sí creo que es importante entender que eso no es la generalidad del mundo musulmán. El problema no es con el mundo musulmán o la religión musulmana, el problema es con los radicales del mundo musulmán. Recordemos que el mismo Osama Bin Laden, que es un asesino que mató miles de personas, nació en Arabia Saudita, pero Arabia Saudita no es un país de gente desequilibrada y enferma como Osama Bin Laden. Entonces, bueno, esto va a pasar. eh, y bueno, el tema es que Venezuela tiene sus propias dinámicas, más allá de los problemas globales. Y creo que era el punto central de tu llamada. Venezuela está viviendo momentos difíciles, un primer semestre complicado, ha caído nuevamente en recesión. El Banco Central ayer, por primera vez en mucho tiempo, publicó data de inflación hasta el mes de septiembre y la inflación que publica el Banco Central, el ente oficial, es mayor a la que muchas fuentes no oficiales habían estimado. Estima que para el mes de septiembre la inflación de Venezuela fue del 8,7% solo en un mes. Es decir, Venezuela está recibiendo en un mes lo que recibe Perú o Chile en todo un año, en términos inflacionarios. Y eso hace que la inflación de Venezuela este año muy probablemente termine siendo la más alta del mundo, cercana al 400%. Mm. Mira, el precio del petróleo también se dispara hoy y se disparan algunas acciones de crudo.
ya suben por encima de los $80. Algunos analistas estiman que puede llegar a $150 por los problemas geopolíticos y de producción. Quería que me hablaras un poco del tema y la relación con Venezuela, por favor. Sí, claro. Paradójicamente, Venezuela recibe impactos negativos y positivos de este momento de tensión global. Y en estos momentos de tensión global, con conflictos en el Medio Oriente, los precios del petróleo tienden a subir. Y recordemos que todavía el principal producto de exportación venezolano es el petróleo. Entonces Venezuela recibe un choque positivo por ese conflicto, como lo recibió durante la guerra que todavía continúa entre Ucrania y Rusia, pero también recibe impactos negativos, sobre todo por el lado del nivel de precios. Estamos recibiendo un impacto inflacionario de productos importados y alimentos importados, consecuencia de estas tensiones. El tema, lo que uno espera es que Venezuela pueda aprovechar, independientemente de lo que pase a nivel global, pueda aprovechar ese choque de precios del petróleo con aumentos importantes en las cantidades de petróleo a producir. En el caso de Ucrania y Rusia con la guerra, Venezuela recibió un choque de precios del petróleo, pero no logró incrementar de manera importante su producción, más allá de la que pudo incorporar Chevron a la producción nacional, que puede estar por los 125.000 barriles. Yo esperemos que en próximos meses, años, Venezuela pueda recuperar su nivel de producción y al menos alcanzar el nivel que tenía en 1998, cuando llegó a los 3.2 millones de barriles por día. El petróleo tiene los días contados, Pedro, pero todavía sigue siendo un motor de arrastre muy importante para las economías petroleras y para Venezuela, y le permitiría a Venezuela ayudar mucho a la situación de emergencia que vive parte de su población, pero también ayudar a encender motores alternativos de crecimiento, diversificar la economía, y el petróleo tiene todo ese poder de arrastrar la economía en ciclos virtuosos si lo hacemos bien, y eso es lo que hay que tratar de hacer ahora. Sí, yo no estoy tan seguro que el petróleo se va a acabar tan rápido, porque muchas de estas empresas que fabrican EVs, vehículos eléctricos, no tienen todavía la fuerza, ni además son caros, tienen que bajar los precios para poderlos vender. Tienen que hacer, van a pasar algunos años antes que realmente los vehículos eléctricos sustituyan a los de gasolina, y muchos de ellos son híbridos. Así que, en petróleo tú abres un hueco y sale y lo procesas, y bueno, es un producto maravilloso. Es un producto orgánico, claro, cuando se quema pasa a ser CO2 y influye sobre todo en la contaminación mundial, pero es un producto que es orgánico y hasta el plástico lo puedes convertir en algo para comer. Hay que recordar eso, ¿no? Sí, es importante, pero yo creo que tu punto es muy relevante. Y sí, se está dando una transición a nivel global, pero el petróleo sigue teniendo una importancia relevante, porque hay muchos otros productos diferentes al combustible fósil con el cual se alimentan los motores a gasolina o diésel, que sigue teniendo una utilidad importante. Es decir, el tiempo del petróleo todavía le quedan unas décadas más. Pero no cabe duda que en esta parte del mundo ya los vehículos híbridos, como tú has planteado muy bien, son una parte importante del parque automotor. Algunos países europeos, como Noruega, los países escandinavos, ya han puesto fechas límites para la producción de vehículos a combustión interna y están migrando a vehículos de hidrógeno, vehículos eléctricos y híbridos, que sobre todo es el que está llevando ahorita, en mi opinión, lo que percibo, el gran ganador. El tema es que la dependencia del petróleo está reduciéndose, pero todavía queda tiempo para utilizar el petróleo como una palanca para impulsar motores alternativos de crecimiento. Venezuela tiene que intentar en las próximas 20 o 30 años impulsar, como lo está haciendo Arabia Saudita, que Arabia Saudita está impulsando dos sectores claves en este momento gracias a los 10 millones de barriles que produce por día, y son el sector turismo, presentarse Arabia Saudita como el gran centro turístico del Medio Oriente, y el segundo, que es muy revolucionario, que en el buen sentido de la palabra, convertirse Arabia Saudita en el gran productor de energías renovables no contaminantes. Fíjate cómo le están dando la vuelta a la tortilla a los Arabia Sauditas. De ser el país con mayor producción de petróleo en el mundo, están tratando de plantearse como objetivo para los próximos 30 años ser el gran productor de energías renovables no contaminantes. Sí, ellos tienen y eso es lo que tiene que hacer Venezuela. Aprovechar el petróleo para apalancar un modelo de desarrollo con justicia y equidad social, pero entendiendo que el petróleo tarde o temprano va a tener un perfecto sustituto. No va a ser inmediato, como dices tú, yo estoy de acuerdo, pero hay que plantearse en un horizonte de 20, 30, 40 años esa transición hacia un mundo postpetrolero. Así, bueno, Venezuela es un país energético. A veces nos hemos
hemos sido medio suicidas, pero nosotros tenemos una capacidad de producir electricidad, energía y productos que pueden ayudar a todo lo que significa esa energía que necesita el mundo, y eso es importante. Ahora Claro. te pregunto algo, ya siendo un poco más específico, Chevron le dieron la oportunidad, o como dicen aquí, Chevron, le dieron la oportunidad de explotar petróleo venezolano. Ahora parece que les están aumentando esa producción, le han dado también algún tipo de producción en gas natural a Repsol, a Total Petroleum de Francia y algunas compañías. ¿Cómo ves este sector y si puede haber crecimiento y si se reducen las sanciones generales? Vamos a ser específicos porque después la gente distorsiona las cosas. ¿Podríamos nosotros producir Claro. más? Pero hay algo que hay que entender con mucha claridad, más allá de las visiones ideológicas de política económica que tengamos cada uno de nosotros. Venezuela tiene que aumentar su producción y Venezuela no tiene el capital humano especializado porque lo perdió, esa es la realidad, y no tiene el capital financiero para llevar a cabo la exploración y producción para aumentar producción, valga la redundancia, en el corto plazo. Necesita de la compañía, el acompañamiento de las empresas multinacionales. Chevron ya está produciendo más de 125.000 barriles por día. Si pudiéramos incorporar las empresas británicas, francesas, españolas, Repsol, BP, etcétera, podríamos incrementarlo, pero Venezuela tiene que entender, más allá de su visión, es que necesita del capital humano y el capital financiero para llevar a cabo esas grandes inversiones. Aumentar la producción y convertir ese oro negro que está bajo el suelo en riqueza para todos los venezolanos. En este momento los árabes sauditas estaban muy impactados que teniendo un profesor de macroeconomía venezolano, Yeah. Venezuela viviera o padeciera todos los dramas que padece, porque ellos entendían y saben, era muy tristemente célebre, que ellos saben que nosotros tenemos unas reservas de petróleo más grandes que las de ellos, pero ellos están nadando en petrodólares, están produciendo 10 millones de barriles. ¿Por qué Venezuela debería estar produciendo 3, 4, 5 millones de barriles? Aramco, la empresa petrolera saudí, el año pasado generó 600.000 millones de dólares en ingresos brutos por exportaciones. PDVSA podría estar produciendo al menos la mitad de eso. Entonces hay que entender que el tiempo de vida del petróleo es limitado, pero todavía hay la posibilidad de que el petróleo apalanque la diversificación, el encendido de motores alternativos. Y de eso se trata, con pragmatismo, utilizar el petróleo, sembrarlo y poner a crecer otros sectores alternativos que permitan diversificar la economía venezolana. Es así, me parece bien, pero ¿tú crees que le pueden aumentar todavía más la producción, por lo menos a Chevron, que tiene tantos años aquí y nunca se la han quitado y ha sido sistemáticos con su producción? Yo creo que la revolución ha demostrado que es más pragmática que ideológica. Mm. Y en este momento la revolución entiende que hay que abrir espacios para la inversión privada, le ha permitido a Chevron producir más y si le da permiso a través de licencias, de capacidad de exploración y producción a empresas norteamericanas y del resto del mundo, es seguro Venezuela va a producir más. Venezuela, como te decía, tiene las reservas petroleras, aunque es petróleo pesado, son las reservas petroleras más grandes del mundo. Y eso lo saben las empresas petroleras y todavía están muy interesadas en Venezuela. Venezuela tiene que generar el contexto político, económico y regulatorio idóneo para que esas inversiones se den y Venezuela pueda convertir esa potencialidad en bienestar y riqueza para todos los venezolanos. Muy Y bien. ese es el reto que tenemos en los próximos 20 o 30 años y tenemos que hacerlo finalmente. Porque el peligro, y con esto cierro la idea, que tenemos los venezolanos es terminar siendo un país muy pobre con el subsuelo lleno de barro negro que vale muy poco. Vale muy poco porque habrá un perfecto sustituto al petróleo en 30, 40, 50 años. Y entonces no sería muy lamentable terminar siendo un país pobre con el subsuelo negro, o el subsuelo lleno de barro negro que vale muy poco. Wow, qué duro eso barro negro. El fracking, cómo lo calificas tú entonces? Cónchale, eso me dolió. Mira, te pregunto algo, ya para cerrar, el problema con Guyana, nuestras aguas territoriales, la explotación del petróleo en tierras y aguas venezolanas. Bueno, eso es un tema complejo. Claro. Bueno, yo creo que en Venezuela todos percibimos lo mismo, que esa zona, esa área territorial es nuestra, pero el tema es que Guyana hoy se está convirtiendo en la nueva, está creciendo a tasas exponenciales del 20-25% gracias a que descubrió petróleo.
Entonces, la tasa de crecimiento más grande que está viviendo cualquier economía en el mundo la está viviendo Guyana gracias al petróleo. Entonces, todavía el petróleo tiene ese potencial extraordinario, Pedro, de arrastrar en positivo y negativo una economía. Y bueno, más allá de Guyana y que lo que terminemos de obteniendo o no, Venezuela sigue teniendo mucho petróleo aunque no tenga a Guyana. Entonces hay mucho espacio todavía para explotar y generar riqueza para todos los venezolanos. El tema es convertir ese oro negro en riqueza para todos los venezolanos. Ese es el reto que tenemos para los próximos 20 o 30 años al menos, Pedro. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo tu intervención, José Manuel. Cuando vengas a Caracas, avísame, por favor, ¿ok? Pronto estoy allá, estoy aquí solo por razones académicas, pero ya sabes que Caracas es mi casa y Venezuela es mi país, es el lugar donde está mi alma y yo regreso muy pronto. Excelente. Un fuerte abrazo, José Manuel Puente, economista.